la creación, ¿no? ¿Cómo pensar la creación de actividades? Y voy a tomar 3 ideas, pero porque son 3 ideas que a mí me gustan, ¿no? Podría trabajar otras ideas. En esta creación, esta imagen nos pone en foco, nos da una lupa. ¿Y qué ponemos en ese foco? Tertulias, conversaciones, vínculos. Vuelvo a esto, para mí es sumamente relevante. Muchas veces con esta actividad vamos creando, se pierde el tema de la interacción, de los vínculos en la interacción de la actividad. Pero sobre todo es poner en foco. Poner en foco es, decido que voy a trabajar algunas habilidades cognitivas, decido que voy a trabajar pensando en que tienen que crear algo para el afuera, por ejemplo, cómo armarían hoy para otra escuela una actividad relevante, vuelvo a la relevancia, para que la otra escuela la haga en tiempos de coronavirus, conexiones con otras escuelas, conexiones con el afuera, conexiones con lo que está pasando. Tampoco me parece que lo que esté pasando sea algo que no, que se obvie o se dé por sentado. Hay mucha angustia en relación con estos temas. Podría ingresar, son temas otra vez de realidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inserciones, cuando hablamos de articulaciones y de poner en foco, estamos hablando de pensar actividades que justamente conecten el afuera y el adentro. Esto siempre lo hicimos en relación con la escuela o con la universidad o con la institución. Hoy tenemos que pensar el afuera y el adentro desde otro lugar, porque el afuera es todo lo que no es mi casa, mi entorno, ¿no? Entonces es un afuera más grande. En este sentido, la propuesta de creación, de poner en foco, es tomar decisiones donde ese afuera tan grande entre en la casa, entre en el espacio mínimo que tenemos hoy familiar, en algunos casos mínimo mínimo, porque hay familias que están viviendo en condiciones tremendas. Entonces es traer ese afuera y pensar actividades que articulen con lo que está pasando, que busquen soluciones, que busquen, que creen para otros, que no creemos solo para nosotros mismos una propuesta de actividad. Me parece que es uno de los desafíos más complejos hoy, pero más relevantes. No estar solos implica también pensar para otros y otras que necesitan también, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar el 2 de abril, y este 2 de abril lo pensamos para un afuera más amplio, y entrevistamos gente, y traemos voces, y hacemos algo polifónico, y hacemos un mural con otras escuelas, hacemos un proceso de externalización, de producción con otras escuelas. La creación tiene que ver con apertura, con luz, ¿no? Y en esta apertura otra vez están las articulaciones entre contenidos, entre actividades, entre docentes. Me parece que, y acá quiero hacer como una aclaración, hay niveles en los que es más complejo trabajar la virtualidad. Pienso en salita de dos y qué pueden hacer los docentes, las docentes con niños y niñas de sala de dos, además de cuestiones lúdicas, ¿no? Y además de presentarse y además de hacer juegos, que es lo que sabemos hacer, es sostener propuestas que son complejas, en tiempos complejos y otra vez, situadamente, ¿no? En algunos niveles más complejos que otros. Pero esta apertura tiene que ver que con justamente con situar, con las trayectorias y con dar lugar a la diversidad. Y en dar lugar a la diversidad, una de las ideas que yo vengo trabajando mucho, ¿no? Y quienes me conocen saben que es de lo que más me apasiona, es el tema de la gamificación. La gamificación, y acá voy cerrando para dar lugar a preguntas, la gamificación lo que nos permite es trabajar con desafíos según niveles, según trayectorias, desafíos que nos desafíen, interpelen cognitivamente. La gamificación tiene que ver con la posibilidad de lo que decía, ¿no? De trabajar la diversidad, de procesos cognitivos distintos, pero además lúdicos, además que entretengan, además que estimulen, además que nos interesen. Escuchar a los estudiantes qué les interesa, ¿no? Hay juegos de escape muy lindos que se están haciendo con contenidos, hay propuestas de desafíos en las que los estudiantes también tienen que crear sus propios desafíos, darles la participación de pensar ellos también en algunos casos, cuando son un poquito más grandes, los desafíos, no está mal, o sea, ¿no? Y trabajar el tema de trayectorias, de foco, de apertura, de relevancia,
en función de una propuesta que articule el afuera y el adentro, pero que no deje de darnos placer, de darnos esta idea de emocionarnos con una actividad. ¿Por qué lo digo? Los tiempos son difíciles, los tiempos que vivimos son duros, muy duros, y algo de emoción, algo de placer, recuperar el placer de aprender, de aprender en la construcción de conocimiento. Quizás vemos un contenido menos, que lo vean en YouTube,